El libro de Urantia. Un curso de milagros. La desaparición del universo. El contacto Ra y la ley del uno. La Biblia. Estos son solo algunos de los muchos libros cuyo contenido se tiene como el resultado de una canalización experimentada por uno o varios seres humanos en la que ellos han tenido algún tipo de contacto con una entidad. ¿Fue canalizado el libro de Urantia? Este tema surge a raíz de que una de las primeras averiguaciones que hacen ciertas personas al saber del libro de Urantia es si este fue canalizado o realizado con escritura automática. Y no es de extrañar, porque el Internet abunda con videos o literatura relacionada con la nueva era, que de alguna forma fomenta, sostiene o patrocina que la mayoría de los supuestos mensajes de los espíritus son canalizados. Tal como mostramos en un extracto de un canal de YouTube, hay personas que sostienen que el libro de Urantia es una canalización. Hay quienes creen que el sujeto dormido que estudió el Dr. Sadler era nada más que Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente. Hasta un libro intentó demostrar sin mucho éxito esa supuesta relación. También el libro de Urantia ha sido comparado a H.P., una especie de Biblia canalizada en el siglo XIX. Lo cierto es que el médico psiquiatra, el Dr. William Sadler, siempre refutó que los documentos llegaron a la existencia bajo un estado de conciencia alterada, canalización, escritura automática o como medium. Es muy destacable que la Asociación Urantia, que tiene un vínculo importante con la custodia editorial del libro, la Fundación Urantia, no promueve las canalizaciones, y también afirma que el libro no es una canalización. Y más aún, el propio libro de Urantia, en sus propias páginas, sostiene que estos fenómenos no son confiables. Los reveladores no aconsejan que las personas se sumerjan en esas prácticas de estados alterados de conciencia. Entonces los propios autores del libro de Urantia hablan contra la canalización. Si fuera al revés, sería como si un ateo escribiera un libro en donde él habla con Dios, un contrasentido total. Aunque cierta experiencia sobrehumana de una persona sea auténtica, a menudo las creencias de las personas, su subconsciente, y narrativa posterior del propio individuo, frecuentemente alteran profundamente el mensaje. Sucede que al ingresar una idea superior por la mente humana, ésta se impregna de los pensamientos, recuerdos y subconsciente, de la misma mente, al igual que una paleta no puede escapar a la pegajosa y densa miel. Entonces, para tener en claro las diferencias, describamos en primer lugar lo que es una canalización. Veamos lo que es canalizar. Canalización. Esto se refiere a ser una especie de instrumento, intermediario con alguna entidad espiritual, extraterrestre, un ángel, guía, maestro ascendido, etc. Puede que se manifieste mediante la escritura automática o cierto trance. También mediante una hipnosis, sueño inducido, estados catalépticos, etc. Por ejemplo, el citado caso de Edgar Cayce, o profeta durmiente, ocurría mediante trances hipnóticos, algo muy diferente a cómo llegaron los documentos. Este esquema resume entonces cómo es un típico proceso de canalización. Notamos cómo el supuesto contactado o canalizador asume un papel protagónico y fundamental en la recepción de cualquier supuesto mensaje. Con esto no estamos descartando que ciertas personas hayan tenido esas experiencias. Es más, los documentos aluden que muchas religiones tienen su origen en abortados e imperfectos mensajes reales de seres superiores. Veamos ahora cómo el libro de Urantia es único y diferente a nivel mundial en el proceso de recepción de los documentos, lo cual le otorgó un mayor grado de integridad conceptual a los elementos revelados. Libro de Urantia. El sujeto anónimo de contacto al momento de los contactos preliminares
dormía en un sueño normal. Eso queremos enfatizarlo. Él dormía de forma natural al igual que nosotros. Nunca se hizo un contacto por un trance inducido. Esto es importante aclararlo porque se ha hecho una pésima relación por palabras similares. En alguna ocasión a este sujeto se le llamó el durmiente, y eso hizo que erróneamente se le vinculara al referido profeta durmiente. Los seres humanos solemos relacionar palabras y conceptos que muchas veces imaginamos a través de un hecho aparente o visual, tal como erróneamente se asoció la desaparición del cuerpo a una resurrección corporal de Jesús. También, a diferencia de las canalizaciones, los documentos de Urantia fueron analizados mediante varios procedimientos de corroboración, por una comisión de contacto, y luego un foro, que discutía las afirmaciones del texto. El mismo Dr. Sadler que presidía este trabajo, fue escéptico e incrédulo de los documentos por muchos años. Esto evitó que el libro fuera contaminado por las creencias personales de los involucrados. Ahora veamos este esquema simplificado que explica el proceso de cómo fueron entregados los documentos de Urantia. La razón de por qué los contactos preliminares ocurrían durante un sueño normal del sujeto tiene su explicación. Durante nuestro sueño, los ajustadores se separan de la mente humana. Esta chispa o fragmento de Dios era clave al coordinar a la comisión de seres reveladores con otras entidades, para producir los factores necesarios. Factores imprescindibles para que después se gestara la materialización de los documentos. Los reveladores y seres celestiales no tienen ajustadores del pensamiento. Era esencial entonces la relación con un sujeto humano. También era esencial una persona humana, obviamente material, para que comenzara a aglutinar, llamar la atención, de las personas que recibirían el libro, desde el Dr. Sadler, pasando por la comisión de contacto y el foro. Tanto los testigos como el propio libro nos narran, el sujeto anónimo de contacto, que dormía normalmente en la noche, tenía cero interés en la historia nocturna en torno a él. Era un sujeto que participaba en la bolsa. Tenía otros intereses, digamos, más mundanos, y era ajeno a las cuestiones espirituales. En palabras del propio libro de Urantia, esto fue muy favorable, para que él, ni su subconsciente se involucrara en el fenómeno singular. Esto es radicalmente opuesto al fenómeno de la canalización, donde el canalizador o contactado toma un papel protagónico, con el potencial inclusive de transformar todo, en un pseudo culto hacia él, o distorsionar los mensajes. Como hemos visto, el libro de Urantia no fue canalizado, y es ajeno tanto en sus conceptos y enseñanzas a la canalización, así como también en la forma especial y singular en cómo fue recibido en los años 30 del siglo XX.